Buenos días. Quería enseñaros algo que hace 2 días habéis visto. Y aquí podéis ver cuál es el pH, ¿verdad? ¿Cuál es el pH que tiene esta mezcla, ¿verdad? Bien, pues quiero enseñaros que aquí, en esta mezcla, tenemos lombrices. Voy a aumentar esto un poquito para que veáis. Ya hay alguna en la superficie. Llevan 2 días. He visto a algunos de vosotros que alguno me dio un no me gusta, ¿verdad? Porque, claro, no, creo que no ha entendido bien que este es un experimento, ¿verdad? Pero aquí podemos ver lombrices, es viva y no es la única. Es decir, aquí en esta caja metimos 25 lombrices. Creo que veis que está viva, que se está moviendo, ¿verdad? Y no es la única, es decir, están todas aquí. Mirad, aquí hay otra. Mirad, aquí tenemos otra. Espero que os dais cuenta del dato impactante que tenemos, es decir, cuál es el pH que este medidor nos enseña. Sin embargo, fijaos que la lombriz vive aquí, en este medio, ¿verdad? La voy a dejar porque no le gusta la luz, ¿verdad? Lógico. Entonces, vamos a no dejarla sufrir. Pero quería enseñaros para que veáis lo tremendamente engañoso que es el tema del pH. Estuve estudiando y me he dado cuenta que la conductividad del compost afecta estos medidores. Es decir, este y todos los demás. Ahora, hay medidores, fijaos, ¿veis? Ahora, este me está diciendo 7, pero si lo meto, fijaos dónde se pone. 3 y pico. ¿Qué ocurre? Que este compost, que es el compost de Barcelona, y que por esto hicimos este experimento, porque queríamos saber si realmente la lombriz es capaz de vivir aquí. ¿Veis? Esta es una lombriz. Son vivas, lo que pasa es que aquí la temperatura es muy frío aquí. Afuera hay más o menos 0 grados ahora, pero esta noche ha habido -2. Y aquí en el garaje pues no tengo calefacción ni nada por estilo. Pues si os dais cuenta que esta lombriz está viva, está buscando a dónde ir, ¿verdad? Pero no sé si recordáis que cuando hicimos la prueba, que la misma lombriz nos dice si este compost le sirve o no le sirve. Es decir, si ella profundiza, entonces le sirve. ¿Qué ocurre? Que estos medidores, por culpa de la conductividad, yo os enseñé cuál es la diferencia entre la turba preparada para planteros de HM3, que tiene un pH entre 6 y medio, pero tiene una conductividad muy baja, 1.5. En cambio, este compost de Barcelona tenía la conductividad 68, casi 70. No sé cómo se mide esto, me vais a perdonar, ¿verdad? Pero de 1.5 a 70, me parece que hay mucho. ¿Qué ocurre? Que me fui comprobando por internet por qué estos medidores les pasa esto, ¿verdad? ¿Veis? Ahora se está acercando casi a 4, ¿verdad? Sin embargo, la lombriz vive, todas las lombrices están aquí. Le voy a cambiar este sitio porque lo único que yo quería saber es si este compost le puede servir. Y por lo visto, fijaos, la lombriz está profundizando, no sé si os dais cuenta, pero esta lombriz que está justo aquí ya se está metiendo para adentro. Entonces, esta es la señal de que este compost le sirve. ¿Qué ocurre con el medidor? La conductividad eléctrica afecta a la medición. Esto fui a comprobar en internet, me fui a comprobar en muchas partes, en muchas páginas, y he encontrado ingenieros que han hecho pruebas de tierra y la conductividad eléctrica y en qué medida afecta esto, tanto las plantas como, en este caso, la lombriz, ¿verdad? El estudio no está hecho para la lombriz, pero es un estudio de tierra y cómo afecta la conductividad eléctrica las mediciones. Entonces, ¿qué ocurre?
Pues que este aparato está afectado por la conductividad eléctrica que tiene esta Tierra. Y como vimos, esta Tierra tiene tiene 68 conductividad eléctrica, no sé cómo se mide esto, me vais a perdonar. En cambio, el HM3 tiene 1.5, es decir, casi no tiene. Está casi nula, ¿verdad? Por eso en HM3 podemos tomar una medición y nos da un pH, el que tiene 6, 6,5. En cambio en esta, que nos dice que el pH es 8, y nos da, la medición de pH nos da, cuando la metemos en el saco, sin humedecer ni nada tal cual, nos da un 5,5. Pero al meter agua, ¿qué ocurre? Que el agua es buen conductor. Entonces, las sales que tiene la Tierra y lo que pueda tener por ahí afecta la medición y nos da esta falsa medición. ¿Quién nos da la mejor medición? La misma lombriz. Por eso hicimos la prueba si la lombriz vive en este compost. Y tal como veis, vive. Es decir, la lombriz que teníamos aquí profundizó, las otras dos que tuve en la mano ya se han metido para adentro, y esta es la demostración de que esta turba, yo dije al principio que no vale, pero la lombriz me está diciendo otra cosa. Entonces, este es un dato impactante en realidad. Pero la lombriz nos dice que la lombriz es la que mide mejor que nadie si le conviene la tierra, donde está el compost, la cama, ¿le conviene o no le conviene? Ahora, quiero deciros otra cosa. He puesto, como os dije entonces, quería hacer varios tests. Entonces, en uno de los tests puse lombrices en estiércol de caballo, solamente estiércol de caballo. Y quiero deciros que no solamente que no profundizaron, sino que trataban de huir por todos los medios. Entonces, las saqué y dejé de hacer aquel test, ¿verdad? Por lo tanto, voy a tratar de poner las lombrices que están en esta mezcla. Voy a crear otra mezcla y vamos a colocar estas lombrices en otra mezcla, ¿vale? Voy a sacar un otro vídeo con todo lo que voy a preparar, ¿verdad? La mezcla, os explicaré las proporciones y vamos a ver cómo las recolocamos, ¿verdad? Estas mismas lombrices, las 25, las vamos a recolocar en otra cama, ¿verdad? No las vamos a dejar en esta cama, aunque podrían estar tranquilamente en esta cama, ¿verdad? Pero yo no quiero dejarlas en esta cama solamente, sino que quiero crear una mezcla porque otra vez esta noche alguien, y agradezco vuestros mensajes, de verdad lo agradezco de mi corazón, porque al fin de cabo lo que tratamos es de aprender entre todos. Alguien me estaba diciendo que si pongo compost, pues no me pasa estas cosas. Otra vez lo vuelvo a repetir. Este es compost de materia vegetal. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que nosotros metemos este dichoso aparato. Pero claro, este aparato nos da mediciones relativas y en este caso falsas. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta la conductividad de la tierra. Y gracias a Dios que tenemos el saco y que tiene las instrucciones encima y que nos dice cuál es la conductividad. Pero imagínate que yo me llevo esta tierra de la huerta y a saber de qué material está hecho esto y que nos da esta conductividad. Literalmente no entiendo por qué tiene esta conductividad, pero es materia vegetal. Por lo tanto, lo que estamos probando es materia vegetal. ¿Qué es lo que trato yo de hacer? Buscar la forma de tener cantidad de esa materia. Porque tú te puedes ir por ahí y tratar de recoger hojas y cosas por estilo. Pero es que necesitamos, si quiero montar una cama de 2 millones de lombrices, por ejemplo, ¿qué les damos de comer? ¿En qué cama las metemos? ¿Verdad? Porque tal como yo comprobé aquel estiércol de caballo, a pesar de que está curado 2 años, la lombriz rechaza y vamos a ver que precisamente en estas cajas hemos preparado camas.
pues vais a ver que voy a preparar un otro vídeo a ver qué es lo que pasa con las lombrices. Y preparamos un otro material hoy, ¿verdad? Perdón por la vibración, al darle la vuelta empezó a vibrar. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando material que esté a nuestro alcance, que lo podamos comprar relativamente barato, con camiones, ¿verdad? Para poder poner muchas lombrices y cambiarlo cada mes. Es decir, esta cama que nosotros vamos a poner se tiene que cambiar cada mes, porque necesitamos aprovechar el humus. Nosotros no podemos hacer una cama y esperar un año, 8 meses, para poder recoger este humus. Esto no puede ser. Estoy tratando de construir una técnica en la cual la lombriz no tiene que estar más de un mes, 3 semanas, un mes, como mucho, y recoger aquel humus, ¿verdad? Y además estamos buscando el método para que sea fácil de recoger y que la lombriz no sufra mucho estrés, si es posible, ¿verdad? Entonces, la misma lombriz de esta misma cama, yo recojo el humus y tiene que volver en una nueva cama, parcialmente, porque siempre habrá un resto de humus que no pasará todavía, pero el resto de humus que queda, más añadiendo otra cama de nuevo, pues en otras 3 semanas, un mes, nos tiene que volver a dar otra vez el humus. Porque lo que nosotros queremos aquí, aparte que queremos, ahora mismo estamos multiplicando lombrices, pero lo que queremos en realidad, o al menos lo que yo busco, es humus, el producto final, ¿verdad? A mí no me interesa vender lombrices, hay mucha gente que lo hace. A mí personalmente no me interesa, a mí me interesa producir humus. Y yo necesito mucho humus para mi huerta, constantemente, metros cúbicos. Entonces, ¿cómo sacamos nosotros esas cantidades si yo tengo que esperar un año para recoger, yo que sé, 1 metro o 2 metros cúbicos? No, esto a mí no me sirve. Necesito buscar el método para poder recoger cuanto antes humus y aprovecharlo en la huerta directamente, ¿verdad? Bien, espero que os haya gustado este vídeo. Os ruego, por favor, suscríbase al canal, darle me gusta o no me gusta, según el caso, ¿verdad? Bienvenida a la discrepancia. Y espero vuestros comentarios y opiniones, porque, como os he dicho, yo tengo una idea. A lo mejor vosotros tenéis otra. Vamos a, entre todos, vamos a convertir que este canal se convierta en una referencia y que sea una ayuda para todo el mundo. Quiero deciros que el canal ya está empezando a crecer. Hay muchas visitas de muchas partes, Estados Unidos, Argentina, he visto, o sea, Latinoamérica en términos generales. Mayoritarios por ahora son de España porque yo estoy aquí y supongo que por la cercanía YouTube presenta los vídeos más en mi zona que en otras partes, pero que el canal va creciendo adecuadamente, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pues no se olvide, suscríbase, compartan y me gusta o no me gusta. Nos vemos en el próximo.